Vamos a revisar la anatomía de los riñones. Los riñones son las vísceras cuya función es la filtración de la sangre con la consecuente formación de orina. Los riñones se encuentran ubicados en la región posterior del abdomen, en la zona conocida como el retroperitoneo. Se encuentran a ambos lados de la columna vertebral, entre los niveles vertebrales de T12 a L3. En esta región, los riñones están envueltos por distintas capas de tejido, que de superficial a profundo las podemos identificar de la siguiente manera. El más superficial, el cuerpo adiposo pararrenal, seguido de la fascia renal, que envuelve a su vez a la cápsula adiposa perirrenal. Profundo a la cápsula adiposa perirrenal, identificamos la cápsula renal adherida propiamente sobre el parénquima renal. Revisemos una vista anterior del retroperitoneo. Identificamos este tejido que corresponde al peritoneo parietal y las estructuras que se encuentran por detrás de él son las que se encuentran en el retroperitoneo. En esa zona podemos identificar al riñón del lado derecho y al riñón del lado izquierdo con las estructuras que se relacionan. En un corte coronal de la región abdominal, en la región renal podemos identificar las estructuras que describimos de superficial a profundo. Observamos en la región más superficial el cuerpo adiposo pararrenal, seguido de la fascia renal, característicamente abierta en la región inferior. Ahora tenemos la cápsula adiposa perirrenal e identificamos adherida propiamente al parénquima renal a la cápsula renal. En una vista posterior de la región lumbar, podemos identificar cómo se proyectan los riñones en este sitio. Se encuentran entre los niveles vertebrales de T12 a L3. Característicamente, el riñón derecho ligeramente desplazado inferiormente por el hígado y por lo tanto el riñón izquierdo en una situación ligeramente más elevada. De esta manera, el riñón izquierdo es protegido por la 11ª y la 12ª costilla, mientras que el del lado derecho solamente es protegido por la 12ª costilla. A los riñones se les describe una morfología de frijolo judía, de dimensiones 10 centímetros de longitud, 5 centímetros de amplitud y 5.5 centímetros de profundidad. Un aspecto rojo-marrón y una consistencia firme. Al riñón le podemos identificar dos caras, dos bordes y dos polos. Las dos caras son la cara anterior y posterior. Los bordes corresponden al medial y el lateral, y los polos corresponden al superior e inferior. En una vista anterior del riñón derecho, podemos identificar su cara anterior, en la que estamos separando una parte de la cápsula fibrosa. Identificamos el borde medial y el borde lateral. Sobre el borde medial, característicamente, este espacio por el que entran y salen estructuras del riñón, conocido como hilio renal, y las estructuras propiamente que entran y salen, conformando el pedículo renal. Identificamos también el polo superior y el polo inferior.
La cara posterior de los riñones tiene dos porciones, superiormente una porción diafragmática e inferiormente una porción lumbar. La porción diafragmática se encuentra protegida justamente por el músculo diafragma y además por la 11ª y 12ª costilla. La porción lumbar se encuentra en relación con tres músculos que de medial a lateral son el músculo psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar y el músculo transverso abdominal. En una vista anterior del retroperitoneo podemos identificar a los riñones y cómo su cara posterior está descansando superiormente en relación al diafragma e inferiormente en relación al músculo transverso abdominal, cuadrado lumbar y psoas mayor. En una vista posterior de los riñones podemos identificar el riñón izquierdo y el riñón derecho. En esta cara, la porción superior corresponde a la porción diafragmática, protegida justamente por este músculo y además por la 11ª y la 12ª costilla. Mientras que en el riñón derecho, recordemos, solamente es protegida por la 12ª costilla. La porción lumbar se encuentra en relación con tres músculos. De medial a lateral podemos identificarlos. La zona en morado corresponde a la zona ocupada por el músculo psoas mayor. La región en amarillo corresponde a la región que se relaciona con el músculo cuadrado lumbar. Y la región más lateral y en naranja, la que se relaciona con el músculo transverso del abdomen. La cara anterior de los riñones presenta distintas relaciones de acuerdo a si es el riñón derecho o el riñón izquierdo. El riñón derecho se relaciona con la flexura cólica derecha, con la segunda porción del duodeno y con el hígado. El riñón izquierdo se relaciona con el vaso, el páncreas, el estómago, el colon transverso y las asas de intestino delgado. En una vista anterior de la fosa renal derecha, podemos identificar en la mano del explorador el riñón del lado derecho, la región medial y la región lateral. Observamos su relación medial con la segunda porción del duodeno y además su relación con el hígado que se encuentra retraído superiormente con un separador y hacia la región medial la vena cava inferior que también se encuentra retraída con un separador. También observamos la glándula suprarrenal del lado derecho sobre el polo superior del riñón derecho. En una vista anterior de la fosa renal izquierda, podemos identificar al riñón izquierdo y cómo tiene relación con distintas vísceras, por ejemplo, el colon transverso, y con algunas glándulas, por ejemplo, el páncreas y el vaso, los cuales se encuentran retraídos superiormente por un separador. Apreciamos también la glándula suprarrenal del lado izquierdo en relación con el polo superior de este riñón. Revisemos ahora los bordes y los polos de los riñones. Los riñones tienen dos bordes, uno lateral y uno medial. El lateral es convexo y el medial es cóncavo. Esta concavidad presenta el hilio renal, es decir, el espacio por el que entran y salen las estructuras del riñón, que se encuentra
en el disco intervertebral entre las vértebras L1 y L2. En el hilio renal, las estructuras que entran y salen de anterior a posterior son la vena renal, la arteria renal y la pelvis renal. Estas tres estructuras conforman el pedículo renal, que al interior del riñón se ramifican en el espacio conocido como seno renal. Los polos del riñón son dos, uno superior y uno inferior. Sobre el polo superior descansa la cara renal de las glándulas suprarrenales y la cara inferior se encuentra bordeada por los uréteres en los niveles vertebrales L2 a L3. En una vista anterior de los riñones en el retroperitoneo, podemos identificar medialmente el borde medial que se relaciona con el hilio renal, donde encontramos las estructuras del pedículo renal. Identificamos al extremo contrario los bordes laterales y también identificamos el polo superior de los riñones, el cual se encuentra en relación con las glándulas suprarrenales, y el polo inferior que se encuentra en relación con el uréter en su trayecto descendente. Revisemos por último la configuración interna del riñón. Va a estar conformada por tres estructuras de superficial a profundo. La cápsula fibrosa, en la región más superficial, seguida del parénquima renal, y en la región más interna, el seno renal. La cápsula fibrosa es una membrana aplicada directamente sobre el parénquima renal. El parénquima renal tiene dos regiones, una corteza y una médula. La corteza renal tiene una porción propiamente periférica y las columnas renales que se introducen entre las estructuras de la médula renal, es decir, entre las pirámides renales. La médula renal está conformada por entre 8 a 10 pirámides renales, de las cuales el vértice apunta hacia el seno renal, conformando las papilas renales que desembocan en los cálices menores. En la porción más interna del riñón contiene este espacio conocido como el seno renal, el cual contiene las ramificaciones de los vasos sanguíneos y también de los nervios renales. En un corte coronal del riñón derecho podemos apreciar las estructuras que lo conforman. En la región más superficial identificamos la cápsula renal, aplicada directamente sobre el parénquima renal, y como parte del parénquima nos encontramos ahora la corteza renal, esta porción propiamente periférica, y también identificamos las columnas que se introducen entre las pirámides renales. Las pirámides forman la médula renal y sus vértices están orientados en dirección hacia el seno renal. El seno renal contiene las estructuras del sistema colector en las que desembocan las pirámides renales, es decir, los cálices menores. Los cálices menores se conjuntan para formar entre 3 a 4 cálices mayores. Y a su vez, los cálices mayores se conjuntan para formar la pelvis renal, esta porción ensanchada que sale del seno renal y se continúa en dirección inferior con el uréter.